Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de compartir su palabra en este día. Es mi oración que esa palabra pueda edificarle, pueda consolarle, pueda exhortarle. Que esa palabra cumpla el propósito para el cual Él nos la ha dejado. Hoy quiero compartir con ustedes un tema titulado Asume una actitud correcta, sé paciente. Las actitudes que nosotros como cristianos debemos asumir, subordinados a la voluntad de Dios para nosotros, muchas veces no son fáciles para nosotros. A veces cuando se está en medio de situaciones difíciles, no lo comprendemos. No obstante, la palabra del Señor siempre hará un bien en nuestras vidas, independientemente que nosotros muchas veces no lo alcancemos a comprender. Pero nuestro Padre bueno, amoroso y compasivo siempre nos dará derroteros para seguir para nuestro bienestar. La carta que Santiago escribe a las comunidades judías esparcidas por todo el Imperio Romano, en el capítulo 5, versículos 1 al 11, nos habla de algunas injusticias y conflictos que experimentaban estos hermanos. Estaban lejos de su tierra natal, en tribulaciones, en pruebas, algunos hambrientos, con el salario detenido, en estrechez económica, oprimidos, afligidos, sufriendo penalidades y con sus derechos violentados. El Señor sabe que frente a situaciones como estas, no siempre se reacciona de la mejor manera. Podemos airarnos y guardar esa ira en nuestro corazón. Muchas veces nos resentimos con el Señor. Otras veces pensamos que Él nos ha dado la espalda. Desfallecemos, nos desanimamos, no tenemos presente su carácter santo, nos agotamos física y emocionalmente, nuestro gozo mengua y llegamos incluso a perder toda sensibilidad espiritual. Previendo esto, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el apóstol escribe a las tribus de Israel esparcidas en el Imperio Romano y les animaba en la situación que vivía y les insta a ser pacientes, a asumir una actitud correcta y a ser pacientes en medio de la aflicción. Acompáñeme a leer la carta que el apóstol Santiago escribe, capítulo 5, versículos 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En primer lugar, entonces, atendiendo el consejo de la palabra, nos es menester ser pacientes. La paciencia es ese espíritu largo, ese espíritu que desarrolla la capacidad de aguante, que soporta el sufrimiento, que tarda en responder mientras que espera confiado en su Dios. Alguien dijo, este mundo no va a la deriva, sino que se dirige hacia una consumación. Hay un gran acontecimiento divino hacia el cual se mueve
la creación entera. Iglesia, es necesario que nosotros tengamos paciencia. Paciencia en nuestro diario vivir. Paciencia hasta que nuestro Señor venga. Hay un advenimiento glorioso que nos espera. Y entre tanto este advenimiento ocurra, hemos de desarrollar esa capacidad de aguante. Mientras estemos aquí en la tierra, en las diferentes situaciones que a veces tengamos que vivir, es menester que nosotros desarrollemos paciencia. Un día el Señor vendrá. Un día nosotros estaremos con el Señor. Los conflictos, las penalidades, las injusticias, las opresiones son parte de la vida del ser humano. Vivimos en un mundo caído y en una relación constante con los demás. Si bien todo tiene su tiempo, nos movemos en medio de relaciones, en relaciones interpersonales, en medio de relaciones laborales, en medio de relaciones sociales. Y muchas veces en medio de estas relaciones las cosas no funcionan de la manera que nosotros esperamos. En ellas muchas veces la dignidad del otro ser humano no es tenida en cuenta. Esto era lo que estaba sucediendo en medio de esas comunidades judías. Y Dios no quiere que nosotros desfallezcamos cuando estamos afligidos. Dios no quiere que nuestra fe mengüe. El Señor quiere que nosotros desarrollemos paciencia. El Señor quiere que nosotros aguardemos con esperanza su venida. Y entre tanto que nuestros corazones puedan ser fortalecidos en el Dios en el cual usted y yo hemos creído. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios misericordioso. La iglesia del primer siglo se mantenía expectante a la venida del Señor. Él mismo en alguna ocasión a sus discípulos les dijo que verían al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria de manera inesperada. Mateo 24, versículo 36 nos dice que el Señor dijo: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo Dios Padre sabe cuándo Jesús, cuándo su Hijo ha de volver a esta tierra. Y entre tanto usted y yo tenemos que desarrollar paciencia y esperar a nuestro Señor, siempre con la expectativa de que nuestro Señor Jesús vendrá. No sabemos cuándo vendrá, pero entre tanto que nuestro Señor viene, Él quiere que nosotros aprendamos a desarrollar paciencia. Esa paciencia va a dar fruto en nuestras vidas. Esa paciencia nos va a ser útil en el diario vivir. Esa paciencia nos va a servir en medio de nuestras relaciones laborales, interpersonales, sociales. Esa paciencia, esa capacidad de aguante es necesaria para la vida misma. Es necesaria para las relaciones. Es necesaria para todo lo que nosotros tengamos que afrontar, para todo lo que nosotros tengamos que vivir. Que no es fácil, es cierto, pero con el Señor todo lo podemos. En Él vamos desarrollando la paciencia que Él quiere ver en nosotros, sus hijos, en medio de las diferentes situaciones que nos toque enfrentar en esta vida. Hemos de tener paciencia en el conflicto, en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, en medio de las injusticias que muchas veces nos toca vivir. Santiago nos habla de una problemática social existente, cruel. Nos habla del despiadado trato a los más vulnerables.
a aquellos trabajadores que se les negaba el jornal, que se les negaba su salario. El Dios de muchos se había convertido en el dinero, y estos opresores abusaban, oprimían, conspiraban contra los trabajadores, violaban las leyes. Dice la Escritura, condenaban y mataban al inocente sin que éste les opusiera resistencia. Hay muchas formas de matar al prójimo y esta era una de ellas. Era tanta, pero tanta la abundancia de las cosechas que tenían los ricos opresores, que los granos que tenían por sus cosechas y también por retener y no entregarle el salario a los otros, se acumulaban de tal manera que los gases en medio de ellos los podría. Sus ropas estaban apolilladas y sus metales perdían su estado natural. En ellos, la palabra del Señor no había hecho su efecto. Las riquezas ahogaban la palabra que habían escuchado. Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, dice Lucas, capítulo 18, versículo 24. Mientras ellos gozaban de abundancia, el jornal de sus trabajadores era detenido y en el pleito sobornaban a los tribunales. No sé si esto te parece conocido, pero en medio de esa situación, Dios quiere que tengas presente que Él un día vendrá. Dios quiere que tengas presente que Él no te ha dejado. Dios quiere que tengas presente que Él te sustenta, que Él te ayuda. Dios quiere que tengas presente que debes desarrollar paciencia en medio de la situación que estás atravesando, confiando en quién es Dios y que nuestro Dios obrará. Deuteronomios capítulo 16, versículo 19 dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Probablemente estás en el otro polo y el Señor quiere que ajustes tu vida a la palabra del Señor. Iglesia, el justo demanda justicia de los suyos. Hemos de estar vigilantes con nuestras acciones. El derecho de los pobres no puede ser vulnerado. El Señor defiende a los pobres. Estos hermanos sufrían, afrentados, oprimidos, difícil, pero Dios quería que ellos aprendieran a esperar en el Señor. Es menester que desarrollemos paciencia, iglesia, que nos aferremos a nuestro Señor firmemente. Pueden venir deseos de venganza, puede venir desánimo, puede venir frustración, puede venir impotencia, pero ahí está el Señor, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe, el que tiene nuestra vida esculpida en sus manos. El Dios de toda gracia está pendiente de ti. Él desea que tú no pierdas el enfoque. Dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Pone como ejemplo el labrador, una imagen muy conocida para el pueblo judío. Esta comunidad de creyentes del primer siglo se dedicaban a el ganado y también a la agricultura. Entonces el Señor usa esta imagen para recordarles que era menester que ellos desarrollaran paciencia. Inspira a Santiago el Espíritu Santo de Dios para darles ánimo
en medio del sufrimiento, en medio de la situación que ellos estaban atravesando. Ellos cultivaban granos, aceitunas, vides. Ellos conocían el proceso, el gozo que experimentaba el labrador, el gozo que experimenta el campesino cuando Dios riega la tierra para sembrarla y luego él poder disfrutar el grano y poder también recibir la cosecha. En el Salmo capítulo 65, versículos 9 al 10, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios llenas de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces descender sus canales, la ablandas con lluvia y bendices sus renuevos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nos visita con la lluvia temprana y con la lluvia tardía. Ese es el Dios que está pendiente de bendecir a sus hijos, de aquellos que todos los esperan en el Señor. El Dios que cuida de su creación. El Dios que es amante del derecho. Nos dice: espera, sé paciente. Mira lo que hace el agricultor. Mira lo que hace el labrador. Él mismo manda la lluvia temprana y la lluvia tardía. El agricultor esperaba ansioso la lluvia temprana. Esta lluvia se daba en la quincena del mes de octubre, la última quincena. Y en la primera quincena del mes de noviembre, esta lluvia suavizaba la tierra. Y luego de que la lluvia suavizaba la tierra, entonces ya ellos podían arar la tierra. Y una vez hecho el proceso de arar la tierra, entonces ellos sembraban la semilla, plantaban la semilla. Y luego de que la semilla estaba plantada y ya germinaba, ellos empezaban esa lluvia tardía en el mes de marzo y en el mes de abril. Y esta lluvia hacía madurar las cosechas de grano, de cebada y de trigo. Cuánto gozo sentía el labrador cuando podía recibir la cosecha de todo aquello que había sembrado, de todo aquello que había cultivado, esperando la bondad de Dios, esperando la gracia de Dios, esperando la misericordia de Dios que enviara la lluvia para poder arar la tierra, sembrar la semilla, ver cómo crecía lo que había plantado y luego esperar el fruto y que ese fruto luego se madurara y él pudiera obtener las cosechas por la bendición de Dios a su tierra, por la bendición de Dios a los suyos, por la bendición de Dios a su familia, por la bendición de Dios a su país. Ese es el Dios que cambia los sabores de la vida. Ese es el Dios que nos ayuda en nuestras tribulaciones. Ese es el Dios que nos ayuda en nuestras angustias. Paciencia, iglesia, paciencia, esperando que el Señor con su gran misericordia y su gracia nos visite. Iglesia, no debemos perder el enfoque. Iglesia, seamos pacientes. Esperemos el tiempo de Dios. Iglesia, resistamos con la certeza de que hay un Dios que tiene cuidado de nosotros. Iglesia, un día nos gozaremos al ver el fruto de lo que nosotros hemos sembrado. Iglesia, aguardemos con paciencia, esperando con confianza en aquel que es nuestro Dios. Iglesia, un día Dios todo lo pondrá en orden. Iglesia, Él nos ha dado el poder para resistir firmes en medio de la prueba. No estamos solos. Con el poder del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, nosotros podemos resistir en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, en medio del quebranto, en medio del dolor, en medio de las injusticias. En segundo lugar, es necesario que asumamos una actitud correcta. Ejercita tu voluntad de manera subordinada al Dios en el cual has creído, en el Dios que tú confías. No dejes que los que te afligen,
que los que te hacen daños, que los que violan tus derechos, gobiernen tus sentimientos y tus acciones. Dice Santiago 5, 8 y 9, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hemos entonces de afirmar nuestro corazón, comprometiéndonos firmemente con nuestro Señor, adquiriendo compromiso con Dios. No solo es ir a la iglesia, no solo es leer la palabra, es también un compromiso firme con el Señor. Es volvernos resueltamente a nuestro Dios. Es seguir los pasos del Señor. Es seguir la dirección del Señor. Es ir madurando en ese proceso. Es tener un compromiso firme con aquel que está dispuesto a ayudarnos, con nuestro Dios, ese Dios en el cual hemos creído, fortaleciendo nuestro corazón en nuestro Dios, comprometiéndonos resueltamente con nuestro Dios, fortaleciendo en Dios nuestro ánimo, que nuestro ánimo no se canse, manteniéndonos firmes en medio de la opresión y la persecución, perseverando en el Señor con la firme esperanza de que un día el Señor vendrá, de que un día el Señor regresará. Y entre tanto, entonces, hemos de vivir sin murmuraciones. Es otro consejo que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, le da a estas comunidades que estaban sufriendo todo aquello que les estaba aconteciendo. Y le dice: hermanos, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. No os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. No se trata de no hablar acerca de la situación que hemos vivido. No se trata de sublimar el dolor. No se trata de pronto que usted haga un descargo, que usted hable acerca de la situación y eso que dice es legal. No se trata de que usted no pueda hablar con otra persona acerca de lo sucedido, buscando quizás ayuda. Aquí se trata de que ese habla sea sin un habla de murmuración. Es evitar murmurar mientras usted atraviesa por el conflicto, la situación que está viviendo, por el dolor, por esa situación que le toca vivir porque los otros han vulnerado sus derechos. Es no difamar, que lo que ellos hagan no sea lo que usted hace. Es no vivir una queja constante, un habla quejumbrosa, un habla que no es provechosa, que no le va a servir para nada, que no le va a edificar. Porque muchas cosas pueden salir del corazón cuando nosotros estamos experimentando dolor y esas cosas, si se convierten en una práctica pecaminosa, usted puede ser condenado. Dice que eso nos expone. Cuando sufrimos no es fácil callar, pero Dios espera que nuestra lengua
no sea inflamada por el infierno. Eso ya lo ha dicho Santiago anteriormente, que la lengua es un mundo de maldad y que es inflamada por el infierno. Entonces debemos controlar ese habla para no estar al punto de ser condenados. En medio de esas gamas de relaciones en las cuales nos movemos, entonces hay que aplicar la sabiduría del Señor también en nuestra habla. Dice Santiago, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ese otro que le ha hecho daño tiene también la imagen de Dios. Por eso, a esa persona que tiene la imagen de Dios, usted no la puede maldecir, porque esa persona tiene la imagen de Dios. Usted tiene que bendecir a esa persona, bendecir a ese otro que le ha hecho daño. Nuestro Señor Jesús le dio un vuelco total a nuestras relaciones. Él dijo que había que bendecir a los que nos ultrajan, a esa persona que nos está haciendo daño. El Señor dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, aparte de no murmurar, hay que entonces usar la lengua bendiciendo a esa persona que nos ha hecho daño. Bendecir a aquel que nos hace sufrir. Bendecir a aquel que es injusto con nosotros. Orar por esa persona que nos ultraja, también nos está diciendo el Señor. Y Santiago más adelante nos dice que si alguno está triste, que haga oración. Entonces, si hemos de hablar algo, el Señor quiere que también vayamos a su presencia y le digamos lo que hay en nosotros. Cuánta necesidad tenemos de Él en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de las injusticias, y poner en sus manos la situación que estamos atravesando. Él dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Ese Dios que tenemos, ese Dios grande y todopoderoso, nos está invitando en la palabra a entender también que el juez está a la puerta. Que la venida del Señor se acerca, ya nos ha dicho 2 veces. Y ese juez está a la puerta del tribunal para llamar a juicio. Ese juez es una persona. Ese juez es nuestro amado Señor Jesucristo. Hechos capítulo 10 versículo 42 nos dice, Él es el Dios que lo ha puesto por juez de vivos y muertos, a nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, en su segunda carta, le escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Por lo demás, le dijo, me está guardada la corona de justicia. Esa corona que me dará el Señor. Esa corona que me dará el Señor juez justo en aquel día. Y dice, esa corona no solo me la va a dar a mí, esa corona también la va a dar a todos los que aman su venida. Le espera una corona amando la venida del Señor, viviendo expectante de que un día vendrá por usted, de que un día regresará y un día vendrá como juez. Y ese juez es omnipotente, ese juez es omnisciente, ese juez es omnipresente, ese juez es sabio, ese juez es santo,
Ese juez es puro, ese juez es amante del derecho, es amante de la justicia y ese juez es nuestro dueño. Ese juez, en su omnipotencia, están todas las funciones judiciales. Ese juez legisla. Ese juez pronuncia la sentencia. Y ese juez aplica el castigo. Nuestro Señor, nuestro Salvador, vendrá como juez. Y Él como juez establece las leyes. Y esas leyes están consignadas en su palabra. Esas leyes no necesitan aprobación alguna de los hombres. Él es el Señor. Él es el soberano. Él es el Rey que gobierna sobre todas sus criaturas. Él es un Dios grande. Ese juez es puro y ese juez es santo. Ese juez no pervierte el derecho. Como juez decide y profiere la sentencia. Como amante del derecho actúa como fiscal, persiguiendo que se haga justicia. En su omnisciencia, este juez todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña, conoce los pensamientos, conoce las intenciones de los hombres y como juez omnipresente está en todas partes. Él juzgará los secretos de los hombres. Ese juez, iglesia, está a las puertas. Ese juez, iglesia, un día vendrá. Ese juez, iglesia, un día pagará a cada uno conforme a sus obras. La venida de ese juez se acerca. Un día ese juez va a abrir las puertas para dar a conocer sus designios. En tercer lugar, el Señor desea que nosotros seamos pacientes, tener ese espíritu largo en medio de la aflicción. Que esperemos pacientemente en el Señor. Que entendamos que Él es el juez y que nosotros no podemos hacer la actitud del juez. Eso le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, que vendrá como juez. Él dijo en su palabra que nosotros también tenemos que tener ejemplos de aflicción y de paciencia, esperando con una actitud correcta. Y entonces nos dice que miremos como ejemplos de aflicción a los profetas. Esos profetas a lo largo de la historia, hombres de Dios, fueron maltratados, fueron afligidos. Dios puso sus palabras en su boca. Estos profetas de Dios fueron afortunados, dice la Escritura, porque resistieron todos los embates que venían en contra de ellos por dar a conocer la palabra de Dios, por dar a conocer lo que Dios esperaba que su pueblo hiciera, por dar a conocer las verdades de Dios. Muchos pasaron tribulaciones, algunos hasta perdieron la vida. Dios puso en su boca sus palabras y ellos no siempre fueron aceptados. La palabra que Dios ponía en sus labios no siempre fue aceptada. Jeremías llegó un momento en que no quería más, en que de pronto se resistía a dar la palabra del Señor. Y luego dice, me sedujiste, Señor, me sedujiste. Esa palabra ardía en su corazón y tenía que hablarla. Estos profetas enfrentaron fuerte oposición, maltrato físico y verbal, persecución a causa del mensaje que predicaban. Somos bienaventurados
cuando nosotros le servimos al Señor. Somos bienaventurados cuando sufrimos por el Señor. Mientras que otros profanan el nombre del Señor, nosotros somos bienaventurados porque el Señor está con nosotros y porque hemos decidido glorificar el nombre de nuestro Dios. Esa perseverancia, esa paciencia, hemos de mantenerla hasta el fin, día a día, haciendo que esa paciencia sea real en nosotros mientras nos aferramos firmemente en el Señor y mientras nos comprometemos realmente con el Señor y mientras que sus palabras hayan cabida en nuestros oídos y de nuestros oídos pase al corazón. Santiago también pone como ejemplo la paciencia de Job, cómo Dios lo sostuvo en medio de la prueba. Él perseveró en su integridad mientras sufría por tanto tiempo. Él no perdió de vista a su Dios. Ante la adversidad mantuvo su confianza. Job dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, aunque él me matare. En la soberanía de Dios, Dios estaba permitiendo el sufrimiento que Job estaba experimentando. Pero Job no profirió con sus labios despropósito alguno de Dios en lo vivido. No en vano hay todo un libro que nos ayuda a entender la paciencia que debemos desarrollar en medio de las pruebas, en medio del conflicto, en medio de las situaciones que vivamos, en medio de las injusticias. Hay situaciones que Dios las permite en su soberanía, iglesia. Sé paciente. Dios bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Finalmente, nuestro Señor es tremendamente y extrañablemente misericordioso y compasivo. Su compasión y misericordia está a favor de los que en Él se amparan, de los que en Él esperan. Ese Dios te invita a asumir una actitud correcta en medio de la situación que puedas estar atravesando. Te invita a ser paciente, a desarrollar esa paciencia hasta que Él venga. En medio del conflicto, en medio de la adversidad, en medio de las injusticias, no pierdas el enfoque. Recuerda el consejo que Dios te ha dado en su palabra. Asume una actitud correcta. Sé paciente en la aflicción. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu consejo para nosotros. Gracias, Señor, porque nos muestras el camino a seguir. Gracias por esa palabra que has dejado escrita, Señor, para nosotros tenerla presente en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de las injusticias de la vida, Señor, en medio de las situaciones que vivimos que a veces no entendemos. Gracias por tu consejo para nosotros. Gracias por instruirnos, gracias por ayudarnos, gracias por socorrernos, gracias por recordarnos, Señor, que tenemos que estar anclados en ti, firmes, Señor, con el ánimo puesto en ti, Señor, encontrando nuevas fuerzas en ti, en tu palabra y sabiendo, Señor, que un día volverás, sabiendo que tú eres el juez que dará a cada uno, Señor, según sus obras. Muchas gracias. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga.